¿Cuántos tienen una alabanza para Dios? ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Alábalo, hermano. Dale la gloria y la alabanza a Jesús. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Bueno, hermanos, en el día de hoy, hoy es 15 de octubre de 2017, vamos a llevar este servicio en el nombre de Jesús, el cual tiene por nombre, Perseverando en el Camino de Dios. Perseverando en el Camino de Dios. Entonces, primero observamos que muchas circunstancias que son difíciles afectan al creyente. Hay muchas circunstancias personales, circunstancias familiares, problemas de salud, problemas económicos, conflictos externos, conflictos internos, afectan la vida del creyente. Amén. Porque nosotros debemos recordar que una vez que la persona cree en el Señor Jesucristo, acepta su palabra, se bautiza, sigue su camino. Una vez que la persona adquiere un compromiso con el Señor, ese compromiso es para toda la vida. Amén. Es un compromiso para toda la vida. Entonces, fíjese el consejo que nos da el Señor Jesucristo. Mire la orden que nos da allá en Mateo 24:13, dice así en el nombre de Jesús. Mateo 24:13. Dice así. Dice así en el nombre de Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, es una palabra que dice ahí, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces miramos que perseverar es mantenerse firme. Perseverar es insistir, seguir un camino sin salirse de él. Perseverar, insistir, mantenerse firme, proseguir. Amén. Perseverar, no desmayar, no retirarse. Amén. Entonces, la Biblia nos muestra, nos da ejemplo de casos. Por ejemplo, un caso de una comunidad, por ejemplo, una iglesia que tenía problemas, que puede ser el caso de cualquier comunidad cristiana hoy en día, o puede ser un caso personal de una persona que ha conocido el camino de Dios, que ha comenzado bien cuando conoce al Señor, pero después se enfría, no persevera. Dice el libro de Apocalipsis 2, del 2 al 5. Apocalipsis 2, del 2 al 5, en el nombre de Jesús. Dice así, en el nombre de Jesús. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pues fíjate bien que este es un tipo de persona, un tipo de congregación
que ha conocido el nombre, que ha trabajado, que ha tenido paciencia. Pero dice, has dejado tu primer amor. La persona o la comunidad no ha perseverado, no se ha mantenido firme, porque dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, se ha caído de un lugar superior, un lugar alto. Cuando algo cae, es de un lugar, aquí en la tierra, uno le llama de arriba abajo. En el espacio esas cosas no se ven, pero si nosotros vemos que nosotros tenemos como referencia el punto geográfico de la tierra, y sabemos que si soltamos un objeto que está a cierta altura con respecto al nivel del suelo, pues este va a ser atraído por la gravedad. Entonces, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, esa es una persona o una congregación la cual ha dejado el primer amor. ¿Amén? Entonces, no ha perseverado, no se ha mantenido firme cuando en las cosas que recibió cuando Dios lo llamó, en las cosas que recibió cuando conoció al Señor y sintió ese gozo, sintió esa paz, sintió esas ganas de hablar de la palabra, sintió esas ganas de orar, de compartir, de hacer ayunos, de estudiar la palabra. Todo eso lo dejó. Amén. Entonces ese es un caso que vemos ahí en el cual ha faltado la perseverancia. Sin embargo, Dios tiene misericordia y le pide que se arrepienta. Amén. Y que vuelva a hacer las obras primeras para que no le quite el candelero, para que no quite la luz del Espíritu. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Alábalo, hermano. Gloria a Jesús. Santo, santo es su nombre. Gloria a Dios. Entonces, fíjate que la persona, cuando conoce al Señor, cuando tiene Dios ha tenido un trato con la persona, no se le debe olvidar nunca que Dios nos conoce a nosotros mucho más que nosotros mismos. Como dice el Salmo 139 del 1 al 7. Salmo 139 del 1 al 7 dice así en el nombre de Jesús. Oh Jesús, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jesús, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Ciertamente, aquí el salmista, en este caso es un salmo de David, está manifestando que Dios lo conoce completamente. Dios nos conoce a nosotros desde antes de nacer y conoce nuestros pasos. Amén. Y él se siente rodeado, se siente que Dios lo conoce completamente. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de su presencia? O sea, no hay un sitio donde podamos escondernos, huir de la presencia del Espíritu de Dios. Amén. No existe ningún sitio. Entonces nosotros, los seres humanos, ante los ojos de los hombres, podemos, a veces, el ser humano puede aparentar una cosa, pero delante de los ojos de Dios siempre estamos presentes. Amén. Dios siempre está allí, y sobre todo
Acordarse el cristiano, el creyente, que Dios ha establecido un pacto con el creyente, ¿no? Y sobre ese creyente van a estar los ojos de Dios las 24 horas del día, 7 días a la semana, 12 meses al año, todo el resto de sus días. Amén. Nunca debe olvidarse de eso el creyente. Y fíjate, hermano, hermana y persona que está mirando en esta tarde del servicio. Entonces, David sabe que no puede huir de la presencia del Espíritu. Y como sabe que Dios lo conoce a él más que a él mismo, dice esto en el nombre de Jesús, ahí mismo en el 139, 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto lo dice inspirado por el Espíritu de Dios, porque sabe que el ser humano es tan torpe que muchas veces no puede ver sus faltas, no puede ver las cosas que está ofendiendo a Dios. Y entonces le clama al Señor, dice: ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Santo y santo es su nombre. Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Alábalo, hermano. Gloria a Dios. Entonces, así ha sucedido, por ejemplo, cosas que uno tiene conocimiento de hermanos que en una u otra manera han estado haciendo algo malo y le llega una palabra. Amén. Por ejemplo, a un hermano le llegaba una palabra de lo que se lee, de lo que se estudia, dice: al César lo que es de César, no debáis a nadie nada. Amén. Sujétense a las autoridades. De esa persona, ese hermano, ese creyente, entendió que estaba haciendo algo malo por la palabra del Señor. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mi pensamiento, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Entonces, la persona no se conoce ella misma tanto como la conoce el Señor. Amén. Y por eso, para perseverar en el camino, dependemos de la misericordia del Señor Jesús. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alaba, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo es su nombre. Gloria a Dios. Alaba, hermano. Ahora, para poder perseverar, hermanos, debemos confiar plenamente en Dios y no en nuestras propias capacidades, como dice el libro de Jeremías 17, del 7 al 8. Jeremías 17. Sí, en el nombre de Jesús. Bendito el varón que confía en Jesús y cuya confianza en Jesús, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, cuando la persona confía en Jesús, confía en su palabra, amén, su confianza está en Dios, su confianza no está en su astucia, en su conocimiento, en sus riquezas, en nada de esto, sino que su confianza está en Dios. Entonces, la persona va a tener el respaldo de Dios. Qué maravilloso es. Dice que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces,
ni en las épocas difíciles. Amén. Ni en las épocas complejas. No se fatigará ni dejará de fruto. Amén. O sea, la persona tendrá esa vida espiritual. La persona tendrá el gozo espiritual. La persona tendrá frutos de bien. Los frutos que Dios espera de toda persona que llama a su camino. Amén. ¿Por qué? Porque esa persona ha puesto su confianza en el Señor Jesús. Esa persona confía en su palabra y trata de obedecer la palabra de Jesús. No confía en su propia prudencia, no confía en su conocimiento, ni confía en las otras personas. Entonces esa persona es una persona que siempre tendrá de Dios, siempre tendrá las cosas espirituales, siempre tendrá vida en sí misma. Santo y santo es su nombre. Alabanza al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Proverbios 3, 5 al 7. Proverbios 3. Dice así en el nombre de Jesús. Dice, fíate de Jesús de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jesús y apártate del mal. Amén. Lo volvemos a leer, dice así. Fíate de Jesús de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jesús y apártate del mal. Pues, diferencia entre un creyente, un cristiano, una persona que le ha creído al Señor Jesucristo y una persona que no es creyente, es que el cristiano depende de Dios. Amén, hermano. El creyente se apoya en Dios, se apoya en su palabra, se apoya en la oración, se apoya en la misericordia del Señor. En cambio, la persona soberbia se apoya en su propia prudencia, se apoya en su propia experiencia, se apoya en sus propias mañas, se apoya en su propia astucia, como lo quiera llamar. Entonces dice la Escritura, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, si nosotros, como seres humanos, tenemos fallas, pero si nosotros lo reconocemos en todo nuestro camino, si nosotros le clamamos al Señor, Él nos mostrará esa falla y nos ayudará a que enderezcamos el camino. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Santo y santo su nombre. Gloria a Jesús. Santo, santo su nombre. Gloria a Jesús. Santo su nombre. Entonces, la Biblia muestra ejemplos de perseverancia. Por ejemplo, vamos a mirar el libro de Génesis 12, del 1 al 4. Dice así en el nombre de Jesús. Pero Jesús había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jesús le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, bien, cuando Abraham es llamado por Dios, tiene una edad de 75 años. Diría, bueno, viejito, ¿no? Estaba viejito. ¿Amén? Entonces, dice la Escritura que se fue Abraham como
Jesús le dijo, y Lot fue con él. Entonces, no salió de cualquier manera, fue como Jesús le dijo. Y ahí comenzamos a ver la diferencia entre un creyente verdadero y un no creyente o falso creyente. Que el creyente verdadero sale como Dios le dice. Es que eso es lo importante. Como Dios le dice. Y nosotros podemos saber cómo Dios nos dice. Pues Él dejó toda su sabiduría, todos sus consejos en su palabra. Entonces debemos conocer la palabra para saber qué es lo que Dios nos dice. Amén. Eso es un detalle. Ahora, dice el libro de Génesis 24:1. Génesis 24:1. Y así en el nombre de Jesús. Era Abraham ya viejo. Esto fue después de que Sara, su mujer, se había muerto. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jesús había bendecido a Abraham en todo. Esto es cuando mandó al criado para buscar esposa para su hijo Isaac. Y dice a Abraham en el 24:7, dice: Jesús, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Entonces, él todavía tenía presente el pacto, amén, el llamado que Dios había establecido con él. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás allá mujer para mi hijo. O sea, él sabía que Dios estaba con él. Amén. Ahora cualquiera dirá que Jesús había bendecido a Abraham en todo. Ay, no, hermano, es que así quien no va a obedecer a Dios si Dios lo bendice en todo. Y díganme, ¿quién está dispuesto a sacrificar su propio hijo? Dios se lo prometió. Dios le prometió a Abraham esa. Y también Dios le dijo que lo sacrificara. ¿Quién está dispuesto a sacrificar su propio hijo? Si no es por la fe que Abraham tenía, que sabía que aún de los muertos era capaz de hacerlo resucitar, porque claramente le había dicho que en Isaac será ya descendencia. O sea que la descendencia de Abraham venía por Isaac, y no podía cortarse de tajo la promesa que Dios le había hecho. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo es su nombre. Alábalo, hermano. Gloria a Jesús. Entonces, fíjate bien, estamos hablando de Abraham. Entonces, por esta fe que tuvo Abraham, se cumplieron todas las promesas en él. Y dice en Santiago 2:23. Fíjate. En Santiago, este de Pedro. Santiago 2:23 dice: y así en el nombre de Jesús. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Pues, no solamente que le creyó, porque le creyó como Dios le dijo. Le creyó como Dios le dijo. Y esto lo hizo justo delante de Dios. Y siguió Dios tratando con él y fue llamado amigo de Dios. Tanto es así que cuando Dios va a enviar a los ángeles a destruir a Sodoma y Gomorra, le dice: encubriré yo lo que voy a hacer ahora. O sea, qué trato tan especial tenía el Señor con este varón. Por su obediencia, amén, por su fe, por cumplir lo que Dios le había mandado. Santo y santo es el nombre de Jesús. Entonces,
¿Cuántos años perseveró Abraham? Nosotros habíamos dicho, bueno, Abraham salió de 75 años. Dirá cualquiera, bueno, si de los 75 años pudo haber muerto rápido. Hermanos, ¿usted sabe cuántos años perseveró Abraham? La persona que está frente. ¿Algunos saben cuántos años perseveró Abraham? Pues la Biblia lo dice. Porque si fue llamado a los 75 años, dice el libro de Génesis 25, del 7 al 8. Oye el nombre de Jesús, santo su nombre. Dice así. Y él, ya sigue el nombre de Jesús. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano lleno de años, y fue unido a su pueblo. Murió Abraham en buena vejez, anciano bueno, y fue unido a su pueblo. No, fue unido al pueblo de los santos. Fue unido al pueblo de los creyentes, a los que hicieron pacto con sacrificio con el Señor. Santo y santo es el nombre de Jesús. Y vivió 175 años, como fue llamado a los 75 años, él perseveró durante 100 años, hermano. Hermano, hermana, visita, persona que está escuchando este servicio. Perseveró durante 100 años. Nosotros, que lo más que tenemos en el camino 20 y pico de años, los otros tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, y la gente está muchas veces desanimada, muchas veces con ganas de tirar la toalla, muchas veces afligida, angustiada. Hermanos, los antiguos perseveraron muchísimos años, y estas cosas que se escribieron fue para nuestra enseñanza que se escribieron. Es para que nosotros miremos cómo hicieron ellos, porque ellos obedecieron al Señor. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ellos eran diferentes a nosotros, ellos recibieron un llamado, nosotros también recibimos un llamado. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo. Fíjate bien lo que dice David. Vamos ahora a hablar de David. David, segunda de Samuel 22, del 1 al 7. Segunda de Samuel. Dice así en el nombre de Jesús. Habló David a Jesús las palabras de este cántico el día que Jesús le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jesús es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jesús, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jesús y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces fíjate que David expresa este cántico porque había tenido muchas angustias, había tenido muchas aflicciones, había tenido muchos enemigos. Amén. Y dice: me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Señor me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jesús y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Pero fíjate, esta es una persona que ha perseverado, pero claramente dice: el día que Jesús le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces esto fue un proceso
un proceso largo, un proceso de años, una perseverancia que tuvo él en obediencia, obedeciendo al Señor. El día que Jesús le había librado de manos de todos sus enemigos, o sea, llega un momento en la vida del creyente que ha perseverado, que ha obedecido, que lo ha reconocido en todos sus caminos, que su palabra lo ha tratado para que se devuelva o para que se salga de una situación que no es agradable a Dios. Amén. Entonces, cuando la persona está tratando de obedecer, en esa angustia le clama al Señor y Él lo oye. Amén. Y Él lo oye. Con todos sus errores y todo, Dios lo oye. Y cuando lo oye, termina librándolo. Termina renovándolo, perdonándolo, levantándolo del polvo. Amén. Levantándolo de la angustia, levantándolo del mal. Santo y santo es el nombre de Jesús. Y dice ahí mismo, el mismo Salmo 22, del 19 al 24. Miremos esto. Dice, en el nombre de Jesús dice: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jesús fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jesús me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jesús y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Entonces no es que David se estaba exaltando él mismo, sino que él decía que como él había guardado los caminos de Dios, como él había tratado en ese momento de no apartarse de lo que Dios le había mandado, y como no había ejercido la maldad, porque cualquier ser humano, cristiano o no cristiano, puede ejercer la maldad. El enemigo está rondando, el enemigo está a las puertas acechando. Entonces la persona tiene que abstenerse, dice, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. O sea que la persona todos los días tiene que abstenerse de pecar. La persona todos los días tiene que contener sus pies de ir a hacer el mal. La persona todos los días tiene que clamarle al Señor para que le aparte todas esas ideas, para que le aparte todas esas tentaciones, para que la fortalezca en los momentos difíciles. Amén. Entonces esto era lo que decía David. Y también otro punto aquí interesante: no nos extrañemos, ningún hermano, ninguna hermana, una persona creyente debe extrañarse si en el momento en que tiene enfermedad, si en el momento en que tiene grandes aflicciones, le vienen y se alborotan otras personas en contra de ella, ya sean familiares o amigos o compañeros de trabajo, etc. Si otras personas se van en contra de esa persona que está afligida, que está enferma, que está con grandes dificultades, porque así se cumplió en los antiguos, porque él dice, me asaltaron en el día de mi quebranto. O sea que los seres humanos, a David, cuando estaba quebrantado, no lo ayudaron. Fíjense bien, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. No fueron los seres humanos que lo ayudaron. A él lo asaltaron en el día de su quebranto. Dice, mas Jesús fue mi apoyo. Gloria al nombre de Jesús, porque él confiaba en el nombre de Jesús. Él sabía que por el nombre de Jesús él alcanzaría la victoria y la alcanzó. Y claramente lo dice, el día que Jesús, el 22:1 dice, el día que Jesús le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano, santo y santo es su nombre. Gloria al nombre de Jesús, gloria a Jesús, santo es su nombre.
Ahora bien, en el Salmo 40, del 1 al 4. Vean. Y así en el nombre de Jesús. Pacientemente, este es un salmo de David. David era profeta, fue rey. Dice, en el nombre de Jesús, pacientemente esperé a Jesús y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jesús. Bienaventurado el hombre que puso en Jesús su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Mira, qué experiencia tan maravillosa la de los antiguos, hermano. Porque todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Fíjate que bien, dice, fíjate el problema de la perseverancia, hermano, perseverar en el camino. Dice, pacientemente esperé a Jesús. Eso no fue un proceso sencillo. Duró muchos años David luchando con enemigos materiales y también las luchas internas que se viven en la persona, con los que estaban alrededor de él, los que supuestamente eran sus amigos también. O sea, grandes luchas vive la persona que ha creído en Dios. Grandes luchas vive el cristiano, grandes luchas vive el creyente. Pero claramente dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y el 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jesús su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces, la persona en esos momentos de angustia y desesperación debe poner su total confianza en el Señor Jesús. Decirle que le ayude a mirar sus errores, a mirar en qué se ha equivocado, que lo perdone, que lo restaure, que lo levante. Y por amor de su nombre, el Señor lo levantará. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Háblalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo es su nombre. Gloria a Dios. Ahora mirando otro ejemplo, miremos el caso de nuestro hermano Daniel, el profeta Daniel. Miremos bien. Daniel 1, del 1 al 6. En el nombre de Jesús. Dice así en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, rey de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá que unos muchachos de los hijos de los príncipes de Israel son llevados a Babilonia. Hermanos, son llevados a Babilonia, y el rey pide que se les instruya y que se les dé una comida especial de parte del rey.
Bueno, y que después de 3 años se presenten para ver cómo han aprendido todas las cosas que le van a enseñar de la ciencia de esos caldeos. Pero en el 8 dice así, el versículo 8, dice así en el nombre de Jesús: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces fíjate bien, ya aquí comenzamos a ver en Daniel que se está moviendo un espíritu, el espíritu de Dios. Porque Daniel no quiere ni contaminarse con la comida que comen los caldeos, o la comida que comen esos idólatras, esas personas que no conocen al Dios verdadero. Él comienza a mostrar las cosas de Dios. Se aparta. Entonces, así el creyente se aparta. El creyente debe apartarse y no comer de las cosas del mundo. Pero fíjate, esto es interesante, porque Daniel empieza, él llega a Babilonia del reinado de Nabucodonosor. Amén. Dice el 5.1, fíjate bien, el 5.1, dice: el rey Belsasar, dice el nombre de Jesús, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Ahora, ¿quién es este rey Belsasar? Vamos a ver el 17 y 18, del 5, 17 y 18 dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Entonces fíjate bien, Daniel había estado durante el reinado de Nabucodonosor. Y después que termina el reinado de Nabucodonosor, en el cual Dios le revela la interpretación de un sueño y le hace otras revelaciones a Daniel por su obediencia, sigue con el reinado de su hijo, sigue sirviendo en este caso a Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor, y también en este caso le mostraba el significado de una escritura en la pared por revelación de Dios. Y sigue Daniel, fíjate bien, en el 6.1, porque sucedió cuando muere Belsasar, entonces Darío de Media tomó el reino. El rey Darío toma el reino y ya de Belsasar pasó a otro rey. Entonces ya vemos Nabucodonosor, Belsasar, Darío. Y dice, en el nombre de Jesús 6.1, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Entonces ahora está Daniel, como uno de los sabios que era, sirviendo a el rey Darío. Ahora, sigamos ahí en el 9. Del 1 al 19. Estando sirviendo al rey Darío, fíjate bien, estamos hablando de la perseverancia. Amén. Fíjate lo que pasa con Daniel, del 1 al 19. Entonces, Daniel tenía todas estas revelaciones, todas estas grandes profecías sobre cosas que iban a pasar y toda esta interpretación que Dios le daba de los sueños. Pero ¿qué era lo que hacía Daniel? Mira entre otras cosas lo que hacía Daniel. Daniel 9 del 1 al 19. Y esta es una oración muy hermosa, porque Daniel clamaba por su pueblo. Así el cristiano tiene que clamar por el pueblo, ¿no? Tiene que clamar por el pueblo y por él, así como Daniel lo hacía. Y fíjese bien, como dice, del 1 al 19, en el nombre de Jesús: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jesús al profeta Jeremías,
que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándola en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jesús mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jesús, nuestra la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jesús nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jesús nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jesús nuestro Dios para convertirnos en nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jesús veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jesús nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor nuestro, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y le hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, esta persona, este varón Daniel, clamaba grandemente por amor de su pueblo. Clamaba por la misericordia de Dios para que tuviera misericordia de todo el pueblo que había sido rebelde y por él mismo. Después de esto, viene la revelación de Dios. Entonces, eso era algo que no estaba buscando. Él no estaba buscando ninguna revelación. En ese momento él lo que estaba era obedeciendo la palabra. Clamar por el pueblo que andaba en rebelión. Clamar por el pueblo que andaba en pecado. Santo el nombre de Jesús. Y rogando por el pueblo, Dios le da una revelación. Entonces, este varón era muy amado por Dios. Pero era muy amado por Dios porque ese varón obedecía, porque ese varón estaba pendiente de la palabra, porque ese varón trataba de hacer lo que agrada a Dios. Amén. Y vamos a seguir mirando. Allí, en el 10, 1 y 2, fíjate, estamos con el rey Darío, ahora viene 10 y 1 y 2. Después de Darío, entonces vino Ciro de Persia, y entonces ya estaba sirviendo a otro rey, Ciro de Persia.
Dice así en el nombre de Jesús. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Entonces, Daniel estuvo afligido durante 3 semanas, hermano, clamándole a Dios durante 3 semanas. Y vino una palabra de Dios, una palabra grande, una revelación grande. Amén. Pero fíjese bien, la perseverancia de Daniel en el camino de Dios. Fíjese bien, primero se propuso no contaminarse, ya pasó Nabucodonosor, Belsasar, Darío, y ahora mismo está con el rey Ciro de Persia. Y han pasado todos esos reyes y él está allí con el Señor. Y está perseverando y sigue teniendo revelaciones hasta el final. Santo y santo nombre de Jesús. Dice allí en el 11, para que vea la perseverancia de Daniel. Y el 11 dice, en nombre de Jesús dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Fíjese bien. Le dijo, Daniel, varón muy amado. Entonces, durante todos esos años, Daniel había estado perseverando, había estado clamando, había estado orando y había estado tratando de no contaminarse con las cosas de Babilonia. Y fíjense lo que dice el capítulo 12, versículo 13, 12-13. Así el nombre. Vean cómo le dice el ángel, cómo le dicen a Daniel, dice, fíjate cómo le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Fíjense el fruto de la perseverancia, hermano, hermana, visita que están escuchando. Y fíjate cómo le dicen a Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, le está diciendo que gracias a su perseverancia, él había alcanzado la salvación del alma. Santo y alabado es el nombre de Jesús. Fíjense que Daniel estuvo en Babilonia, y si usted se da cuenta, Babilonia es sinónimo de todo lo inmundo. Fíjense bien cuando se habla en Apocalipsis, Babilonia la gran ramera, madre de todas las rameras. O sea, esto es algo espiritual. O sea, prostitución idolátrica, todas las perversiones sexuales, todas las fiestas a los ídolos, cantidades de ídolos paganos, carnavales babilónicos. Todas estas cosas hacían los babilonios. Casi todos los pueblos hacían estas cosas, pero los babilonios hacían eso. Daniel estaba en medio de eso y él no se contaminó con eso. Daniel estaba en eso y él estaba en otro caso, estaba en otro camino, estaba en el camino verdadero. Amén, estaba en el camino de la salvación. Él era apartado para su Dios. Y por eso le dieron todas las revelaciones y por eso alcanzó la misericordia para recibir el galardón al final de los días. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo y santo es su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Santo es su nombre. Entonces, que Dios permita, hermanos, que Dios permita que podamos decir como salmista en el Salmo 119, del 98 al 101. Salmo 119. Del 98 al 101, dice así en el nombre de Jesús. Y es una persona que ha caminado con Dios. Este salmista es una persona que ha caminado con Dios. Y que ha tenido ya un entendimiento de las cosas, pero en un plano superior, un plano espiritual. Dice así. En el nombre de Jesús dice, me has hecho más sabio que mis
enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Podemos seguir leyendo. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Fíjate bien. Y decimos que Dios nos permita llegar a un entendimiento claro con esta persona, porque Él no se está ensalzando, no te está ensoberbeciendo. Él te está diciendo que me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre está conmigo. O sea, por guardar sus mandamientos, por obedecer la palabra, adquirir una sabiduría superior, una sabiduría espiritual. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces, cuando la persona medita en la palabra, cuando la persona pone por obra la palabra, cuando la persona obedece la palabra, entonces la persona tiene un entendimiento espiritual, un entendimiento superior, sabe cómo actuar en un momento dado, sabe y reconoce en qué se ha equivocado, y sabe corregir las cosas porque Dios se lo muestra. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Igual dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Entonces es lo mismo, la persona puede hacer el mal, pero si la persona se abstiene de pecar, si la persona se abstiene de mover sus pies hacia el mal, entonces el Señor tiene misericordia, el Señor la fortalece. Amén. No me aparté de tu juicio, porque tú me enseñaste, porque no hay otro enseñador más grande que el Señor Jesucristo. Amén. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entonces, hermanos, nosotros queremos perseverar, todos queremos perseverar en el camino, pues clamémosle al Señor. Que el Señor tenga misericordia para que nos dé la luz, para que nos dé el entendimiento, para que podamos perseverar, para que podamos entender, así como entendieron los antiguos, y perseveraron, y lograron llegar a la meta final, porque tenían puesto los ojos en el verdadero, tenían puesto los ojos en ese galardón de la vida eterna que el Señor Jesús le da a todo aquel que confía y cree y le obedece a su palabra. Santo, santo es el nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, alábalo, hermano, santo, santo es el nombre, gloria a Jesús. Bueno, hermano, entonces así terminamos este servicio en el día de hoy. Los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Jesús mi Dios. También los invitamos a que estudien los otros servicios, y siempre estudien los servicios con la Biblia en la mano, para que lean las citas y comprueben que estas cosas sean así, y compartan estos servicios con otras almas para que también puedan llegar al conocimiento de la verdad de la palabra que Dios ha dado. La paz de Cristo sea con todos. Amén y amén. Gloria a Jesús.